Bueno, pues continuamos con las temáticas de artefactos fuera de su tiempo. Nos quedó pendiente uno que no se había grabado o que salió mal. Así que vamos a proceder ahora con... A ver dónde está. No se ve aquí. A ver si ahora sí. Ahora sí. Sí, con lo que es arqueología bíblica, ¿no? Que es, pues, más concretamente lo relacionado, digamos, a Israel o la historia bíblica, ¿no? Esto, por ejemplo, es el grabado o la representación de cómo es una de las monedas que se ha encontrado que identifica al rey de Israel, Menahem, ¿sí? Que se menciona en el libro de los Reyes en Crónicas. Ese también es el caso del rey Ezequías, ¿sí? Otra moneda que se ha encontrado que tiene esta representación, ¿no? Otro caso interesante es de la estela de Mesha, ¿sí? Es una estela egipcia que narra muchos de los episodios que encontramos en el libro de Éxodo, ¿no? Bueno, lo que se llama el libro de Éxodo, ¿no? De los libros de la Torah, ¿no? De los primeros 5 libros de Moisés. Pues esta estela egipcia narra algunos de esos acontecimientos. Este, por ejemplo, es el caso de un amuleto de escarabajo que perteneció al último rey de Ai, ¿sí? Hacia el final de la era de bronce, o sea, más o menos el 1550 o 1450 antes de Cristo, ¿no? Y bueno, nosotros conocemos que el pueblo de Ai, y como por lo menos así lo transcriben, está mencionado también en los 5 primeros libros de Moisés, lo que llaman la Torá o el Pentateuco. Así que eso es, digamos, lo que estaba escrito, lo que estaba narrado en un libro, aquí aparece referenciado o evidenciado por una prueba arqueológica, ¿no? Un objeto. Bueno, esto no es de la zona, pero es de uno de los eventos de la Biblia que también lo estuve mencionando. Esto es una fotografía, creo que de los años 60 o de los años 70, de lo que es eh, pues el contorno, ¿no? De uno de estos barcos que se relacionan con la historia del Arca de Noé, ¿no? Esto está en los montes Ararat, justo donde la Biblia y varios libros como el Corán dicen que quedó encallado el barco, o por lo menos uno de los barcos, después del incidente a través del cual se inunda la tierra, ¿no? Em, Este es o el grabado del arco de Tito, ¿no? Resulta que después de la victoria de los romanos, cuando toman Judea, pues le hacen un arco, sí, grande en honor a Tito. Hay una rotonda que está en Roma. Y ahí hicieron esto para conmemorar la victoria de ellos hacia los judíos, ¿no? Y ahí se puede ver cómo se llevan cosas del templo y, claro, la menorá principal, ¿no? Que es una evidencia arqueológica sobre la historia del pueblo de Israel, ¿no? Em, a ver, otro caso que tenemos aquí. Bueno, aquí se ve el arco de Tito, una foto un poco más antigua de uno de los laterales. Aquí, por ejemplo, otra fotografía satelital del contorno de lo que es el Arca de Noé, o uno de los barcos. Otra cantera, sí, perdón, una cantera que encuentran a las afueras de Jerusalén, cerca del templo, de donde se cree que se tomaban muchas de las rocas que se utilizaron para la construcción del templo. Esto es la zona bueno, que hoy día se llama Avaris. Sí, esto está en el norte de Egipto, cerca del mar, y ahí cerca también del delta, sí, del río Nilo. Esto es lo que en la antigüedad se llamaba Goshen, que es donde residieron los hebreos, ¿no? Debajo de todas estas zonas se han encontrado evidencias de la presencia del pueblo de Israel, ¿no? Bueno, grabados antiguos, bueno, otras fotografías, ¿no? De la zona petrificada, de la madera petrificada del arca, sí, del barco de Noé.
Esto es, por ejemplo, una rueda, sí, de un carruaje militar egipcio de más o menos el siglo XV, siglo XIV antes de Cristo, que está hundido en el llamado Mar Rojo, ¿no? Cerca de Arabia, en el Golfo de Aqaba, cerca del Golfo de Aqaba. Bueno, ¿qué hace sumergido un barco ahí? Pues ese es se escucha mucho el sonido, André, se mete mucho el sonido tuyo. Entonces, lógico que con el tiempo todo esto, esta rueda, ¿sí? Pues queda recubierta por estructuras coralinas, ¿no? Y bueno, se han encontrado muchos de estos justamente en esa zona que se considera que fue el paso por el cual cruzaron los israelitas y después el mar retornó, ¿no? Y hundió los carros, los carruajes del faraón que los estaban persiguiendo, ¿no? En este caso, esta es lo que se llama las cartas de Amarna, ¿sí? Que hablan de un pueblo, los Hapiru. Es una palabra, la palabra Hapiru es una deformación de la palabra Habiru o Ibiru, o sea, es decir, hebreo en lengua hebrea, los Ebirim o los Habiru. Habla de ellos y es una referencia antigua que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, que es otra evidencia de esa, ¿no? De la existencia del pueblo hebreo hace 3500 años. Perdón. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar otra de las ruedas sumergidas y con animación digital hicieron la representación de cómo se vería en el interior la estructura original, ¿no? Del eje que dirige la rueda, ¿no? Y aquí cómo se vería ahora, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Pero no son todos, pero cómo se ha recubierto pasados 3500 años. Esta se llama el cilindro de Ciro, ¿sí? Está conservado en un museo y cuenta, según mandato del rey Ciro, el rey persa, cómo todos los que habían sido cautivos por los babilonios podían regresar a sus tierras, ¿no? Esto es lo que cuenta también los libros de los profetas y en especial Esdras, ¿no? Y Nehemías, de cuando Ciro da la orden de que los judíos puedan regresar a su tierra, ¿no? Después de llevar 70 años en cautiverio viviendo en Babilonia. Entonces, esto es una evidencia extra bíblica de ese llamado del derecho que tienen, ¿no? De retornar. Acá, por ejemplo, tenemos el Codex Sacintius de 1860, una copia de manuscritos bíblicos. Bueno, aquí otros ejemplos, ¿no? El coral no crece en el oro, ¿qué? No crece en el oro y la configuración se ha mantenido pudiendo ser muy distinta porque la madera dentro de las chapas de oro de las ruedas se ha desintegrado y las ha hecho demasiado frágiles para moverlas. Aquí vemos pues un trabajo de Ron Wyatt que en 1987 fue uno de los primeros que descubrió las ruedas, ¿no? Ahí sumergidas en el mar. Posteriormente otros investigadores descubrieron eso también un médico coreano, ¿sí? Del rey de Arabia, también encontró esto en una investigación que le pidió permiso para investigar esa zona y efectivamente ahí estaban todos estos hallazgos, ¿no? Supuestamente esta es la cueva de Juan el Bautista, ¿no? Donde enterraron su cuerpo, ¿no? Según los arqueólogos. Bueno, aquí vemos una fotografía del museo donde se conserva el cilindro de Ciro. Estas son figuras rituales, ¿no? Posiblemente de los cananeos que se encontraron en Israel en una zona arqueológica, ¿no? Aquí se encuentran otras varias relacionadas con prácticas rituales. Este es el yacimiento, hay muchísimos. Israel está lleno de yacimientos arqueológicos. Aquí tienes, por ejemplo, un documento hebreo del siglo II después de Cristo, fechado del año 4, tras la destrucción de la casa de Israel, ¿no? Documento en hebreo. Aquí tenemos, por ejemplo, un grabado asirio, ¿sí? Este se llama el grabado del rey Yehu,
ante Salmanasar III. Sí, este es el rey Yehu, el rey de Israel, que se presenta al rey asirio para llegar a un acuerdo para no atacar al pueblo, o sea, a las tribus de Israel, ¿sí? Durante el poderío del imperio del imperio asirio. Eso debe ser más o menos el siglo 7 u 8 antes de Cristo, ¿no? Es una evidencia también extra bíblica, no está en la Biblia. Y bueno, aquí pasado a dibujo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? De las ruedas encontradas allá, ¿sí? Ruedas petrificadas debajo del agua. Y comparadas, ¿no? Con una rueda de carruaje original del ejército egipcio, ¿no? Que se conserva en un museo en buen estado. Esto, por ejemplo, es escritura antigua. Esto lo llaman el epigrama de El Arish, donde en lengua egipcia antigua se habla de los pueblos, del pueblo de Israel viviendo en Egipto, ¿no? Aquí otra escritura, ¿sí? La escritura de Serabit el Kadim, ¿sí? De un hombre que se queja por su estado de esclavitud, de servidumbre ante los egipcios, siendo que él es foráneo en el de ahí, es de un pueblo que espera la ayuda de su Dios, ¿sí? Muy parecido a la historia hebrea. Luego, pues, esto es una representación digital del original, de la original estela de Amosis, ¿no? La palabra Amosis en lengua semítica es algo así como del hermano y Moses de Moisés, ¿no? Amosis era el nombre de un faraón, más o menos de la misma época en que los israelitas estaban en Egipto. Y bueno, aquí se cuenta cómo hubo unos desastres naturales y un pueblo salió de Egipto durante estas plagas que asolaron la nación, ¿no? Esto es una estela egipcia. Luego tenemos también otro texto que habla de Israel, literalmente, ¿no? Que es la estela de Merempta, es decir, una estela de la dinastía 19, más o menos de 1210 a.C., y es también egipcia, ¿no? Igual que la que mostré antes, ¿sí? Es la estela de Mesha, o la piedra moabita, que habla de los moabitas, que habla de los israelitas, la encontraban en 1868, es sobre el rey de Moab, hablaría, ¿no? De un periodo del más o menos 850 a.C., que confirma la existencia del pueblo de Israel. Concretamente habla del rey Omri y de la lucha entre los moabitas y los israelitas. Sí, entonces de Canaán. Bueno, algunas escrituras que han encontrado debajo del mar de Galilea. Esto, por ejemplo, es una evidencia arqueológica de un sello, ¿no? De los reyes de Israel concretamente. Bueno, aquí aparece, no sé si esto es el nombre de Yahweh, sí, no estoy seguro. Esto es paleohebreo. Y es el escudo del rey Ezequías. Sí, el rey Ezequías es el rey que estuvo durante el periodo del asedio asirio a las tribus del norte, ¿no? Bueno, más cuestiones de evidencia bíblica. Esto, por ejemplo, es una evidencia arqueológica que encontraban hace varios años en Israel, donde tiene el nombre de la ciudad de Belén, ¿no? Durante mucho tiempo se pensó, pues no se había encontrado exactamente una evidencia de la zona específica donde estaba Belén. Y en este caso, esta escritura sí menciona el nombre de la ciudad de Belén, donde era David, donde nació Yeshua, Jesús. Bueno, algunos grabados también en lengua antigua, como Sumeria, tienen tanto representaciones celestes y algunas de ellas dicen que son evidencia de una narrativa que habla del evento de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Bueno, aquí otro ejemplo de otra rueda, ¿sí? Bajo el agua, en la misma zona. A ver, aquí dice Fernando Navarra con un trozo de madera labrada a mano que descubrió en 1955 en el monte Ararat. ¿Sí? O sea, esto fue por lo menos 20 años antes de que se encontrase el arca en el Ararat. Este hombre encontró una madera tallada a esa altura, ¿no? Donde se supone que había descendido el arca. Otros yacimientos arqueológicos, ¿sí? Esto es una fortificación ubicada en uno de los mayores campos de fundición del Valle de Timna, ¿sí? O sea, el Valle de Timna era donde tenía Salomón sus minas de cobre, ¿sí? Las minas de cobre donde él sacaba
pues este mineral, ¿no? Y aquí encontraron pues una fortificación, posiblemente para las zonas de fundición del metal, ¿sí? Del cobre. Aquí, por ejemplo, bueno, más evidencia, ¿no? Bueno, este es, por ejemplo, otra representación, otra evidencia arqueológica que han encontrado en la región de Israel, donde se encuentra motivos relacionados con tratados y gastronomía, ¿sí? Donde van moviendo todos los objetos, se ve mucho caballo, se ve mucho pues, el paso de las personas, muchos de ellos vestidos como soldados, ¿no? Este es, por ejemplo, de otro hallazgo arqueológico, sí, es donde se habla, por ejemplo, de los reyes de Israel, ¿no? Del antiguo Israel. Aquí, por ejemplo, se encuentra también otra evidencia, ¿no? Con escritura paleohebrea, con el típico ser alado, ¿no? También con la figura del ángel egipcio. Acá, por ejemplo, una piedra, ¿sí? Que tiene un grabado hebreo, más o menos del siglo I después de Cristo, y se puede leer la palabra corbán, ¿sí? Que la corbán era una forma de ofrenda que se entregaba, ¿no? Acá, por ejemplo, también una losa, ¿sí? Posiblemente una forma de ajuar o unas piezas, ¿cómo se dice? De alabastro o similar, que tiene grabado el nombre Goliat, ¿sí? Que es un nombre característico porque no es hebreo. O sea, Goliat no es un nombre hebreo, por tanto, es curioso que en esa zona de Israel apareciese Goliat, por tanto, nos está hablando de una referencia a una persona extranjera que era un filisteo, ¿sí? Este es una réplica bueno, está el original, ¿no? En un museo, pero en el lugar se hizo exactamente una réplica donde se encuentra la inscripción Tibereum Pontius Pilatus, ¿no? El gobernante, el procurador, ¿no? Poncio Pilatos. Esa es una evidencia también de hace 2000 años del periodo en el que Pilatos fue gobernador de la región. Aquí se encuentra otra escritura también paleohebrea, sí, es la inscripción de Tel Dan, que cuando se lee, pues te cuenta o lo que son que ellos celebrasen los logros de Hazael, ¿sí? El rey de Siria, enemigo de los reinos de Israel y de Judá, ¿no? Donde él declara sí, haber asesinado o haber vencido, a ver, lo leo bien, al rey Joram, ¿sí? El rey de Israel, y a Jesús, ¿sí? De la casa de Israel. Entonces él se regodea de esto y eso es una evidencia bíblica, pero no es necesariamente de Israel, ¿sí? Es de los asirios. O bueno, sí, a ver. O sea, está escrito en lengua paleohebrea y está contando eso. Tendría que mirar exactamente en qué zona lo encontraron. Perdón. Esta es una inscripción en hebreo arcaico del siglo X antes de Cristo. Sí, también encontrada en la región de Israel. Acá otra inscripción en piedra, sí, sobre Jerusalén, sí, es del siglo X antes de Cristo, y hablando de Jerusalén. Aquí encontramos también otra piedra grabada con un hebreo un poco más sofisticado, que dice a la casa de las trompetas, ¿no? También una inscripción que debe tener unos 2000 años fácilmente. Luego esto es un grabado que encontraron en Grecia, ¿no? En Micenas. Y estas losas que están en un museo cuentan la historia de un evento que ocurrió hace mucho tiempo, en el pasado, donde un pueblo que iba en carruajes, ¿sí? Perseguía a unos que iban caminando a pie, que parecían campesinos, los persiguieron a través del mar y después pues el mar se recoge, ellos atraviesan y cuando el pueblo ha pasado en seco, el agua regresa y ahoga a todos los que iban en carruajes que los perseguían, ¿no? Otra figura hebrea,
el rey David. Aquí, por ejemplo, un manuscrito de 1500 años hablando, relatando, ¿no? Sobre la última cena, la llamada última cena. Este, por ejemplo, es una máscara hecha con un papiro. Y resulta que ese papiro, cuando lo han analizado, tenía grabado un evangelio del año 80, entre el año 80 o 90 después de Cristo. Sí, uno de los evangelios. Bueno, ya conté lo del arco de Tito, también lo de la piedra moabita o de la piedra de Misha. Aquí, por ejemplo, encontré unas monedas, ¿sí? Hace mucho tiempo, en la zona del norte de Israel, en la zona de Tiberias, donde tiene el nombre de Jesús, ¿no? Otra moneda con la estrella de David y los planetas. Que es una moneda que se usaba como medio ciclo, ¿sí? Una moneda hebrea. Está aquí otra moneda con el tema del templo, ¿sí? Una moneda de plata que fue del periodo de Barcova, ¿no? O sea, más o menos del 1100, perdón, del año 115, 120 más o menos. Aquí una moneda donde se ve al dios hebreo en un carro volador, ¿sí? Acá, por ejemplo, una moneda romana del año 71 con la inscripción Judea, o sea, Judea, ¿vale? Acá otra moneda, ¿sí? Del periodo de Alejandro Janeo, que está tanto en griego como en hebreo, ¿sí? El periodo griego de ocupación del pueblo, o sea, de los griegos, los seleucidas seguramente, del pueblo de Israel. Aquí otra moneda del periodo bizantino, ¿sí? Donde se ve los motivos de Jesús y demás. Otra moneda, ¿sí? De la época de Jesús, también encontrada en Israel. Bueno, aquí nuevamente fotografías del Arca de Noé, allá en Turquía. Todas estas líneas que ponen allí es mientras hace la investigación y el análisis del tamaño y proporciones del artefacto, del yacimiento. Otra fotografía también analizando todos los detalles porque hubo un terremoto a mediados de los años 70 y permitió que se descubrieran muchas partes que no se veían, solo se podía percibir desde satélite con fotografías infrarrojo. Por ejemplo, aquí hay una pieza de oro encontrada en Israel, es de la época romana, ¿sí? Aquí hay muchas otras piezas, de tantas y tantas que han encontrado. Y esto es Ostraca de Masada, ¿sí? Un yacimiento arqueológico, o sea, un reporte arqueológico que se hizo en 1989. Masada es el sitio que fue la última fortaleza judía donde mantuvieron la resistencia contra los romanos hasta el año 132, ¿no? No muy lejos del Mar Muerto. Fue donde más difícil se le hizo a los romanos poder vencer a la resistencia judía en la Tercera Guerra Judío-Romana. Este es un papiro, ¿sí? Que fue confeccionado más o menos entre el año 150 o el año 100 antes de Cristo, donde tiene narrado en lengua hebrea los 10 mandamientos, ¿no? Aquí una representación digital de lengua egipcia antigua, no sé si es demótico o iriático, sobre o sea, se conoce como el papiro de Ipuwer, ¿no? Que es también otro relato egipcio sobre lo que conocemos normalmente como las 10 plagas, ¿no? Cómo arrasaron Egipto. Eso está narrado en diferentes estelas y papiros, aunque no se populariza mucho por cuestiones políticas. Aquí hay otro papiro, ¿no? Que es del siglo 7 a.C., donde se está hablando de Jerusalén. Todo esto encontrado en Israel. Aquí otro papiro, sí, que data más o menos del 250, 350 después de Cristo, donde se está hablando del Evangelio de Juan, concretamente del capítulo 1.50 o 1.5. Bueno, esta piedra es curioso porque no tiene que ver con Israel, pero esto lo encontraron en Ecuador. Esto lo mencioné cuando estábamos hablando de los OPARTs de Sudamérica. Y la cuestión es que en la parte inferior de esta pirámide, ¿sí? Pone algo así en lengua como en presánscrito, ¿sí?
algo así como el descendiente o el hijo o el representante del creador está en camino o viene, ¿no? Y después se ve una representación a una serie de constelación, ¿no? Bueno, aquí unas hojas fosilizadas que encontraron en la zona de Israel. Aquí, por ejemplo, rocas de la antigua estructura del templo. Bueno, uno pasa por ahí y se encuentra muchísimas. Yo veía bastantes en la zona que da para los barrios árabes. Se ve mucho. De hecho, cuando estuve en septiembre del año pasado, pasaba por una zona debajo del muro donde está la salida del muro de los lamentos, como se le llama. Eh, y se ven mucho todavía otros yacimientos arqueológicos que siguen analizando y muchos pedazos de roca, muchas cosas no necesariamente clasificadas, porque cada trabajo arqueológico que se hace a veces entra en conflicto con zonas donde viven, o sea, zonas residenciales, ¿no? Entonces todo esto a veces es un poco complicado de investigar más o profundizar porque hay que pedir muchos permisos y no se quiere entrar en polémicas o conflictos con la gente que vive en barrios árabes que están justo al lado, porque colindan muchos barrios judíos con barrios árabes en la misma zona. ¿Sí? Entonces todas estas investigaciones arqueológicas a veces generan conflictos y problemas que pueden generar malestar político y social. Estas son concretamente piedras del muro de los lamentos del monte del templo, ¿sí? Que quedaron tiradas en la calle por los soldados romanos después del 70 después de Cristo. ¿Sí? Todavía son esas piedras originales después de la destrucción del templo, del segundo templo. Este se supone que habría sido el trayecto de los israelitas una vez salen de Goshen, ¿sí? Atraviesan esta zona, aquí donde hacen el primer Sukkot, o la fiesta de las cabañas, atraviesan, llegan a Etham, luego a esta zona, que ahora se llama Nueva, y aquí es donde habrían atravesado. Aquí está Eilat, aquí es donde yo nací. Todo esto es Israel. Sí, aquí está Kadesh, aquí está lo que llaman el Mar Muerto, este es el Mar Rojo, ¿sí? Esto es Egipto, este es el Canal del Suez, este es el Nilo, el delta del Nilo. Esto es el Golfo de Aqaba, esto es Arabia Saudí. Entonces, por aquí por donde habrían atravesado los israelitas, esta es la parte que se abre para que ellos pasen. Y aquí es donde se encontraban los pedazos de los carruajes, ¿no? Que es una parte que no es muy profunda, ¿sí? Y aquí es donde habrían acampado. Y de aquí subieron hasta donde se queda la tribu de Manasés, ¿no? Este es un posible sello de Isaías, ¿sí? O sea, tiene el nombre escrito en hebreo de Isaías, que es justamente de la época de Isaías, ¿no? El 2700 antes de Cristo. Aquí otro trabajo arqueológico, como tantos que se hacen, o sea, como ver el pozo de Abraham y encuentras en Beersheba, que es el lugar donde radica primero Abraham cuando regresa a vivir a la zona de Haram o Padam Aram, que hay por lo menos 7 pozos, o sea que no había solamente un pozo de Abraham, había por lo menos 7, a saber cuál exactamente era el de Abraham. Yo creo que el de Abraham era el principal, que está casi que en el centro de la ciudad, sí, que es por lo menos el que yo he visitado. Me quedo varias veces cerca cuando me alojo en Beersheba, me quedo cerca de la zona arqueológica del pozo principal, ¿no? Y bueno, aquí está uno de los tantos pozos que se encuentran allá, porque es algo muy común encontrar pozos en Israel, porque había que encontrar agua siempre, ¿no? Pese a que toda esa región se supone que hace más de 100.000 años estaba bajo el agua, ¿no? Esto es ya en el norte. Sí, Beersheba está en el sur, esto es en el norte, la zona de Esdraelón, sí, en Galilea, en el valle de Esdraelón. Y aquí, bueno, uno de los pozos que están investigando, otro yacimiento arqueológico. Este yacimiento arqueológico descubrieron que fue el primer palacio del rey David. ¿Sí? Esto creo que es sirio, ¿sí? De los asirios. Y la conocen como el prisma de Sennacherib, sí, el rey Sennacherib. Esto más o menos lo fue escrito en 1920, ¿sí? Y aquí se describe el asedio de los asirios a Israel. Sí, o sea que más o menos está relatando un evento del año 700 y algo antes de Cristo, ¿no? Bueno, este en concreto que encontraron estos arqueólogos
Es un relato, ¿sí? Sobre la historia de Sansón, que encontraron en una antigua sinagoga, ¿sí? Un hallazgo arqueológico de una sinagoga, y aquí se cuenta el relato. Y esta sinagoga era originalmente del año 4, ¿sí? Después de Cristo. Esto que está escrito en metal está en Jordania, o sea, colinda con Israel, y esto es lengua hebrea. Es una réplica del rollo de cobre conservado. Ah, bueno, sí, esta es la versión hebrea, ¿no? Es una copia. Como hay algunas cosas que encuentran en ciertos países, a veces es un poco conflictivo recuperarlos, como es el caso de cosas que encuentran en Jordania, en Líbano o en Egipto, que sean de la historia de Israel. Entonces, por lo menos, si no se los van a entregar, logras que les permitan hacer una copia, ¿no? Entonces, si ellos guardan una copia en el museo, porque algunas veces, pues, por cuestiones políticas o lo que sea, no se los entregan. Entonces, esto es una copia, ¿sí? De ese rollo de cobre que se encontró que se conserva en Jordania. Y, a ver, ¿de qué habla? Describe la ubicación de los tesoros del Templo de Jerusalén. Ah. Y, y que originalmente habría sido hallado en el Qumrán, ¿vale? Así que no sé por qué lo tiene Jordania. Habría que mirar bien la historia. Esto es de los asirios, sí, se cree que el empalamiento asirio era un prototipo de crucifixiones posteriores. Bueno, esto es de los asirios. Esto, según cierto investigador israelí, sería un sello donde aparece el nombre de José, ¿sí? Pese a que José no es un nombre característico, o es Yosef, no es un nombre característico egipcio, entonces es un nombre foráneo, pero lo tenía alguien de alto cargo porque tenía un sello. Entonces se entiende que este era José, el de la Biblia, el que estuvo en prisión, el que estaba bajo el mando de Potifar, ¿sí? Al que habían sus hermanos vendido. Esta es una tablilla babilonia, ¿sí? Del 1750 a.C. y describe un barco redondo creado para albergar animales de dos en dos. ¿Sí? O sea, el relato de los animales que suben en un barco, pero es de Babilonia. ¿Sí? Acá, por ejemplo, un arqueólogo está mostrando en un museo una pieza que tiene un texto hebreo que identifica la ubicación del Arca del Pacto. Acá, por ejemplo, en otro museo de Italia, ¿sí? Tienen escrita una Torá muy antigua que se conserva en Bolonia, sí, en Italia. La antigüedad de esta Torá es fácilmente el 1150 o el 1225 a.C., o sea, sería una de las versiones más antiguas, o una copia, sí, de las versiones más antiguas, según pues, el dato que tengo. Esto es en Egipto, sí, es una tumba, la conocen como la tumba de Beni Hassan, y está contando las actividades que realiza un pueblo que está viviendo en Egipto. Aquí se ve el característico egipcio, ¿no? Con su barbilla, los ojos y el poco pelo que tiene en las mejillas, en la mandíbula, el cabello pues más lacio, más largo, la piel un poco más roja. Y ellos son los egipcios característicos de su forma de vestir, ¿no? Desnudo de cintura para arriba. Pero luego están unos campesinos y los describe con un cabello un poco más corto, un poco más ondulado, un poco más barbados, la piel un poco más clara, vestidos de forma distinta, que están viviendo en cierta zona. Entonces esto está representando a los Hapiru, a los hebreos, ¿no? Los Ixos, como nos han llamado de diferentes maneras, ¿sí? Bueno, es otra de las evidencias del pueblo de Israel que estuvo viviendo entre los egipcios. Esto, por ejemplo, es una tumba, ¿sí? Que encontraron que lee en hebreo Yosef ben, perdón, no, que dice Jacob ben Yosef Yeshua, que quiere decir Jacobo, o sea, Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. ¿No? Es una tumba que encontraron de hace 2000 años, o sea, la tumba del hermano de Jesús. Esto es una evidencia que encontraron de una crucifixión, ¿sí? Que es cómo se había hecho, cómo taladraban el tobillo de la persona
a la cruz. Eso es una de varias evidencias que han encontrado en la región. ¿Sí? Esta fue encontrada en 1968. Bueno, aquí una ironía, ¿no? Que mientras debajo de Israel se encuentra esto, debajo de Gaza se encuentra esto. Bueno, este es el último, creo yo. A ver, sí. Bueno, ya con eso concluimos. El otro día también mostré cuando estábamos hablando sobre los gigantes. También una calavera gigante que habían encontrado en Israel, ¿no? Puede que hayan encontrado más, pero hay tantas cosas, no todas las he investigado, pero por lo menos ese dato sí lo tengo, ¿no? De ¿no? Un esqueleto de gigante encontrado en la zona de Israel. Y las cosas que habrá que uno no se entera, ¿no? Bueno, a ver, algunas preguntas que hay sobre el tema, y ya he concluido. Entonces, en el nivel de la forma sí existió el arca de Noé. Era literalmente el arca de madera y con las dimensiones mostradas en las antiguas escrituras. Pienso que no hubo solamente un arca, pienso que hubo varias. Y pienso que en el Ararat no quedó enclavada solamente una. Pero posiblemente la que está allá el mirador que hay allá en esa zona cerca de Armenia, mm, puede que haya sido el referente, ¿no? del relato principal. Que haya sido de madera, sí, posiblemente. Es que dice que fue un arca, no dice que fue un barco. Eso es una cuestión también interesante. Una caja, ¿sí? Y bueno, hay mucho que decir sobre eso. Con respecto a la imagen que mostró de una moneda del dios hebreo en su carruaje volador, ¿es prueba de que la deidad hebrea tenía una nave? Bueno, lo pueden ver así. Sí, algunos relatos. De hecho, hay un proverbio que dice, volaste sobre el querubín, te elevaste, volaste sobre las alas del viento. Sí, está hablando como que él se desplazaba en alguna especie de vehículo, alguna especie de avión. O sea, ya queda también a la interpretación de cada uno. Bueno, espero que haya sido enriquecedor el tema de hoy, ¿sí? Con el asunto de Israel. Y bueno, ya continuaremos con otro programa, ¿sí? Interesante de todas estas cosas de arqueología. Y bueno, yo ya me despido. Y bueno, que estén muy bien. Bendiciones.